para qué sirve el Banco Central? El Banco Central sirve para definir la política monetaria y cambiaria en la Argentina. Y es el Banco Central de la República Argentina, no el Tesoro de los Estados Unidos. Ustedes permitieron, y ahora, siendo cómplices de un endeudamiento que significa tutelaje de los Estados Unidos, están permitiendo que un tesoro de otro país... Diputado, por favor, diputado. Muchas gracias por llamar al orden, porque es su rol. Están permitiendo que el tesoro de otro país intervenga en el mercado cambiario. Y Caputo, no sé si lo escucharon al ministro, yo por las dudas lo voy a leer porque me parece que tal vez está faltando algo de información. Caputo, ¿saben qué dijo el domingo? Ya te toca, amor, ya te toca. No, él habló del spot. Todas las herramientas están arriba de la mesa, dijo el ministro. Todas. O sea, ellos están dispuestos a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también el dólar financiero, también el dólar futuro, también en bonos. O sea, Estados Unidos va a intervenir en futuros, en el paralelo, vamos a hacer que intervengan en la brecha, también en el spot, también con bonos. Le hemos concedido al Tesoro de los Estados Unidos facultades que son del Banco Central. Por ende, agrego, ya no solo se viola la Constitución porque dice en su artículo 75 que la deuda pasa por el Congreso, ya no solo se viola la 24156, ya no solo se viola la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, también se viola la Carta Orgánica del Banco Central, el que supuestamente lo iban a prender fuego. Julia Estrada tiene la palabra. Gracias. Bueno, varias cosas. En primer lugar, quiero remitirme a las declaraciones del propio presidente Javier Milei. Disculpe un segundito, no vas a pedirle simplemente... Hay muchos oradores anotados y a las 12 tenemos 12 menos 5, vamos a tener que levantar para la otra sesión, así que pedirle si pueden los que siguen ser breves. Gracias. Por favor. Porque acá se está hablando sobre precisiones en relación al acuerdo, que yo felicito si las tienen, pero cuando uno lee lo que el presidente dijo, lo que dijo Scott Bessent, prefiero leer en español a nuestro presidente, la verdad es que el acuerdo supondría, voy a leer textual a Milei, tenemos un fuerte endorsement, un apoyo nunca visto en la historia del presidente de Estados Unidos, que tiene 3 operaciones detrás. 1, un swap por 20.000 millones, que en caso de que Argentina necesite los fondos, da el dinero para honrar la deuda. Ahí ya adelanta que podría usarse el swap para cancelar vencimientos de deuda, utilizando al Banco Central como pantalla para lo que en verdad sería un empréstito. En segundo lugar, por otra parte, tiene la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos compre deuda en el mercado secundario. Además, también la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos nos financie de manera directa, lo cual sería un stand-by. Esto supone para las diputadas del PRO preopinantes, para la diputada libertaria también preopinante, que no estamos hablando solo de un swap, sino que estamos hablando por lo menos de 3 elementos. Un swap, una política de compra de activos públicos en Argentina, porque la Argentina, como dijo Bessent, está subvaluada. Y en tercer lugar, un bilateral entre el Tesoro de los Estados Unidos y Argentina. No hay documentación pública para corroborar que esto es así. Y ustedes no tienen documentación pública para confirmar que es solamente un swap. Con lo cual, lo que sencillamente estamos proponiendo en este proyecto es que nos den la información pertinente para conocer de qué se trata el anuncio. Que además ayer en Estados Unidos volvieron a repetir con estas características. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Voy a ser todavía más precisa. El monto del swap, 20.000 millones de dólares, ¿tiene activación total, parcial? ¿No tiene activación? No sé si saben, la activación significa que se puede utilizar para cancelar deuda. ¿Por qué lo pregunto? Porque Caputo declaró, el ministro de Economía, al cual a las 12 lo teníamos citado para ser interpelado, decidió no venir, a sabiendas de que ya se encuentra en la Argentina. Dijo, nosotros en enero, Toto Caputo, nosotros en enero tenemos que pagar 4.200 millones de vuelta en bonos. Se queja de sus propios vencimientos, porque son los vencimientos de la deuda que él contrajo en 2016 y en 2017. Podemos llegar a tener refinanciamiento o podemos no tenerlo, como es el caso nuestro hoy. Confesó que estamos afuera de los mercados, Caputo. Hoy, si no lo tuviéramos, nosotros podríamos pedirle a Estados Unidos
4.000 millones del swap. ¿Escucharon bien? Podríamos pedirle a Estados Unidos 4.000 millones del swap y ya garantizar el pago del cupón de enero y del cupón de julio. Entonces, evidentemente, este acuerdo va a bajar el riesgo país. ¿Cómo es? El swap, en realidad, es una pantalla para pedirle plata activada para darte vuelta y pagar los vencimientos de enero. Por ende, es una refinanciación de la deuda que ya vence en enero y la de julio del 2026. Esto cambia la lógica de lo que están anunciando. Es, como lo venían diciendo mis compañeros, indispensable cumplir con la legislación nacional que arranca con la Constitución, sigue con la Ley de Administración Financiera, la 24.156, que tiene facultades delegadas vencidas desde el año 2010. Para la diputada que habló más temprano, Mauricio Macri violó la 24.156 cuando no trajo al Congreso de la Nación el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y luego la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que fue posterior y que hace que todo acuerdo tenga que pasar por el Congreso. Pero además pasa otra cosa que quizás a algunos se les escapa. Si el Ministerio de Economía pretende usar al Banco Central como pantalla para toma de deuda, eso va a la judicialización internacional que tiene de hecho YPF y puede ser utilizado como argumento para afirmar que el Banco Central y el Tesoro son alter ego, es decir, son lo mismo, para embargar las propias reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque están usando el mecanismo del swap, por el cual ya dijeron que no quieren pasar por el Congreso, lo acaban de confesar, para en verdad hacer una operación de crédito público. Eso rompe nuestra doctrina de independencia del Banco Central y plantea muchos argumentos o confirma argumentos que quienes judicializan a la Argentina plantean, que es que hay un alter ego entre el Banco Central y el Tesoro. Ponen en riesgo los activos del Banco Central haciendo este ejercicio de pantalla. Entonces, en relación al swap, hay varias preguntas y también hay preguntas en relación al uso del swap con relación a China. Hubo por lo menos dos contradicciones entre los dos pares, el ministro Caputo y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. ¿Por qué? Scott Bessent dijo claramente que nosotros, dijo, ellos, el gobierno de Milei, están comprometidos a sacar a China fuera de Argentina, ¿no? El 9 de octubre. Caputo, el domingo, cuando el periodista Majul le preguntó si la implementación del swap implica la cancelación a China, contestó, no, eso es otra cosa que se anda diciendo. Estados Unidos busca mostrarle al mundo que a sus aliados les va bien. Es interesante porque habla de una especie de pura generosidad y amor al prójimo que tendría Estados Unidos con el swap. Pero Bessent, ayer a la noche, cuando le preguntan por el swap, descarta, pero afirma. Me refería más precisamente a puertos, bases militares y bases de observación que se hayan creado, chinas, que deberían ser canceladas, corridas, terminadas en sus acuerdos, en pos de esta negociación con Estados Unidos. Entonces sí hay una condición en relación a China, que no queda claro si el swap está o no está, porque está claro que como nosotros cuestionamos eso, ellos retrocedieron para que ese cuestionamiento quede inválido, pero sí está reafirmada en que no podemos hacer ningún tipo de acuerdo con China. También el proyecto que traemos hoy pregunta cuáles son las cláusulas que hay detrás de la negociación con Estados Unidos. Nada más ni nada menos. ¿Cuáles son las cláusulas que hay detrás? También, como dije más temprano, el presidente Milei, si lo escucharon, habló de una compra de títulos por parte del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Estábamos baratos, ¿no? Para comprar barato, dijo Bessent, y ganar plata. Y Milei declaró, tiene la posibilidad el gobierno de Estados Unidos de comprar deuda en el mercado secundario y de que podamos compartir los beneficios entre lo que es el precio de mercado y el precio a la par. Yo no entendí. Capaz que alguno del bloque de La Libertad Avanza me puede explicar qué significa compartir los beneficios. Yo de verdad no entiendo, porque si compras a precio de mercado, compras a precio de mercado, ¿no? Las leyes del mercado. A menos que estén hablando de beneficios privados. Ahí ya estamos entrando en un terreno diferente. Y en tercer lugar, y por eso me parece importante desagregar las preguntas que nosotros tenemos para hacerle a Caputo, que lamentablemente no vino,
y los interrogantes que planteamos en este proyecto que esperamos que se apruebe hoy ya con dictamen para que nos responda el gobierno. Nosotros tenemos por un lado un paquete, ¿no?, que tiene 3 cosas: swap, préstamo bilateral y compra de títulos. No sabemos nada de ninguna de las 3 cosas. No sabemos para qué se usa el swap, porque Bessent dice una cosa, Caputo dice otra. No sabemos nada de la compra de títulos y no sabemos nada del préstamo bilateral con el Fondo de Estabilización Cambiaria. De ninguna de las 3 cosas. Todo tiene que pasar por el Congreso, aviso, porque es un acuerdo grande de financiamiento, de rescate, de salvataje a la Argentina. Pero mientras eso ocurre, y hay anuncios informales por televisión de eso, el pasado jueves, y sin que esto fuera anunciado, el Tesoro de los Estados Unidos intervino en el mercado cambiario argentino. Eso no estuvo anunciado. ¿Usted lo sabía, diputada, que iban a vender dólares y comprar pesos? Bueno, no lo sabíamos. Sí, podemos. Hay diputados de su bloque también que quieren hablar, diputada. Si podemos ser un poco más breves. No se preocupen, que las vamos a escuchar a todas. No va a haber tiempo. Eso va a ser ¿Qué publicó el diario Clarín el día jueves? 3 bancos privados intervinieron en nombre del Tesoro de Estados Unidos. Compraron pesos con las divisas. Estoy hablando de JP Morgan, estoy hablando del Citibank, estoy hablando del Banco Santander. Yo no sé si ustedes saben que el Congreso argentino votó la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Saben para qué sirve el Banco Central? El Banco Central sirve para definir la política monetaria y cambiaria en la Argentina. Y es el Banco Central de la República Argentina, no el Tesoro de los Estados Unidos. Ustedes permitieron, y ahora, siendo cómplices de un endeudamiento que significa tutelaje de los Estados Unidos, están permitiendo que un tesoro de otro país... Diputado, por favor, diputado. Muchas gracias por llamar al orden, porque es su rol. Están permitiendo que el tesoro de otro país intervenga en el mercado cambiario. Y Caputo, no sé si lo escucharon al ministro, yo por las dudas lo voy a leer porque me parece que tal vez está faltando algo de información. Caputo, ¿saben qué dijo el domingo? Ya te toca, amor, ya te toca. No, él habló del spot. Todas las herramientas están arriba de la mesa, dijo el ministro. Todas. O sea, ellos están dispuestos a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también el dólar financiero, también el dólar futuro, también en bonos. O sea, Estados Unidos va a intervenir en futuros, en el paralelo, vamos a hacer que intervengan en la brecha, también en el spot, también con bonos. Le hemos concedido al Tesoro de los Estados Unidos facultades que son del Banco Central. Por ende, agrego, ya no solo se viola la Constitución porque dice en su artículo 75 que la deuda pasa por el Congreso, ya no solo se viola la 24156, ya no solo se viola la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, también se viola la Carta Orgánica del Banco Central, el que supuestamente lo iban a prender fuego. Con lo cual, las preguntas que les hacemos tienen que ver con cuáles son las funciones que se atribuyen. Perdón, diputada, ¿podrá hablar del proyecto? Sí, claro. Porque estamos hablando de las preguntas que usted le hubiera querido, le quisiera hacer. No sabía que lo quería hacer conversado. Gracias por la entrevista. No, más que conversación, lo que le estoy pidiendo es que, por respeto a los otros diputados... Muchas gracias. El proyecto efectivamente reafirma las facultades del Congreso porque no sabemos nada de lo que se ha negociado y se anunció ayer en Estados Unidos, en Washington. Habló más en inglés y por televisión, por Fox News, Scott Bessent, que lo que dijo Caputo, aunque confesó varias cosas con Majul en La Nación Más el domingo de la noche, de lo que informaron acá al Congreso, a espaldas de la gente y a espaldas del Congreso. Para ir cerrando, esto ya pasó. No solo pasó con Macri, que no pasó por el Congreso, facultades delegadas vencidas, después lo quiso convalidar con el presupuesto nacional, sino que pasó este año. Con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Milei el 1 de marzo dijo que él iba a cumplir con lo que exigía la Constitución Nacional, iba a traer el acuerdo al Congreso, pero el 11 de marzo sacó un decreto de necesidad y urgencia, el 179, sin monto, que además tuvo solo media sanción en la Cámara de Diputados, ni siquiera fue aprobado por el Senado, y ya hay un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional sin haber cumplido con los requisitos legales de pasar por el Congreso de la Nación. Se hizo una reunión bicameral el 18 de marzo, no vino ni el ministro Caputo, no vino ni siquiera Bausili, no respondieron nada en relación a cuáles eran los fines de ese préstamo.
Señor presidente, ya termino, ya cierro. Muchas gracias. Por favor, le pido, por favor. Gracias. Ya termina, 6 está meses diciendo más que tarde, termina. la historia se vuelve a repetir. Siga, diputada, por favor. 6 meses Cierre. más tarde se Gracias. repite nuevamente la historia. Déjenme cerrar. ¿Les parece? ¿Así? ¿Se hago así? Capaz. Creo que funcionó, Por favor, Creo que diputada funcionó. Márquez, sí. Bueno, a ver, 6 meses más tarde se vuelve a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la normativa del Congreso. Con lo cual, lo que sencillamente les pedimos es que cumplan con lo que dice la Constitución, con lo que dice la 24.156 y con lo que cumplan con la Ley de Sostenibilidad de la Deuda. Eso significa informar, le digo al señor Mayoraz, le digo a Berti Venegas Lynch, que actualmente es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, informar sobre las características del acuerdo. Y para cerrar, como decían mis compañeros, este 26 de octubre vamos a definir si hay tutela de los Estados Unidos o si en Argentina definimos el valor de la moneda, si en Argentina definimos la tasa de interés, si en Argentina definimos cuál es el valor de nuestros activos, qué vamos a hacer con las empresas, qué vamos a hacer con el uranio, con el litio, o si lo va a definir Scott Bessent en Washington. Diputada, por Muchas favor. gracias. Gracias, diputada.